En el marco del sexto Congreso Internacional RITGE, vamos a presentar la ponencia titulada Antítesis del pensamiento crítico en el liderazgo de Keiko Sofía Fujimori Gucci en el contexto de las elecciones presidenciales 2021, a cargo del maestro Beder Bocanegra Vilcamango, de la doctora Doris Nancy Díaz Vallejo, de la doctora María del Pilar Fernández Celis y el maestro Juan Diego Dávila Cisneros. La diversidad de estudios y propuestas de estilos de liderazgo es muy significativa porque muestra el complejo mundo académico en el que vivimos y cómo cada autor permite plantear diferentes conceptos al respecto, haciendo diferencias consustanciales o muy relativas. También podemos ver que el comportamiento humano ha sido estudiado desde el aporte del liderazgo, y es por eso que existen varios prototipos de comportamiento influyente. Estas condiciones en las que se desarrollaron permitieron identificar que existen líderes negativos y líderes positivos, ¿no? Existen tantas propuestas de estilos de liderazgo como conceptos a la medida de las expectativas. El análisis no debe darse solo en el concepto de como categoría independiente y para sí, sino que se debe juzgar también su funcionalidad y pragmatismo. En este marco, pues esta investigación, este estudio, tiene como objetivo demostrar la antítesis del pensamiento crítico en el liderazgo de Keiko Sofía Fujimori Gucci en el contexto de las elecciones presidenciales 2021. El estudio se basa en el contexto de las elecciones presidenciales 2021, donde las 3 veces candidata Keiko Sofía Iguchi Fujimori a la presidencia del Perú no representa un estilo de liderazgo acorde con el concepto neutral al que estamos acostumbrados. Es que no existe alguna vinculación que permita justamente cohesionar algunas relaciones entre liderazgo y pensamiento crítico. El análisis que presenta Figueroa en el 2012 establece que existen diferentes líderes, por ejemplo, carismáticos, tradicionales, legítimos. Justamente esta última característica colisiona con la actuación política de la señora Fujimori, puesto que su participación está plagada de cuestionamientos ligados a la corrupción. También, frente a estas posturas, se suman los aportes de Leiter, de Fischer, de Marquesí y Hernández, quienes plantean que el líder busca la interacción constante y participa de los modos de enseñanza y acercamiento subordinado. Sin embargo, no se ha dejado de lado algunos rasgos asertivos, punitivos, inhibicionistas y sobreprotectores. El concepto ya dejó de ser operacional porque, más allá de ser capaz de interpretar, analizar, evaluar e inferir los buenos pensadores críticos, pueden hacer 2 cosas más: explicar lo que piensan y cómo llegaron a ese juicio, que es lo que propone Fazione, con la finalidad de lograr sus propósitos que conducen a los subordinados al bien común. Se conoce también el aporte de Hollander y Leibold con finas diferencias entre el liderazgo transaccional y transformacional, respectivamente. Se trata del intercambio de relaciones que pretenden el bien común. ¿Qué líder no busca el bien común? Por antonomasia se conoce pues que todo líder pretende siempre el logro de sus propias metas, ¿no? A ello se suma el aporte de House, quien considera que el líder tiene una trayectoria, meta, pero al mismo tiempo asiente que entre el líder y el subordinado existe la dación y la recompensa. Mayer y Brun Yago apuntan a que la actuación del líder se somete a la relación causa-efecto, donde la toma de decisiones es crucial e independiente del estilo. Frente a los hechos sucedidos en la campaña política del 2021, en la que el liderazgo de los candidatos no ha sido suficiente, la etología humana de Keiko permite que el concepto de liderazgo se haya convertido en la antítesis al desarrollo de la actuación humana dentro
del terreno político y en un contexto real. Por otro lado, se afirma que el ejercicio del liderazgo es la consecuencia del desarrollo del pensamiento crítico, porque se trata de 7 procesos altamente cognitivos. Por lo tanto, manipular la voluntad, intereses y motivaciones de los subordinados es un proceso cognitivo. Pero sin embargo, las decisiones que tomó la señora Fujimori son sentencias con alto nivel emocional que condicionan la perspectiva del entorno. Bien, con respecto a la metodología que se ha empleado en este trabajo sobre la antítesis del pensamiento crítico en el liderazgo de Keiko Sofía Fujimori Gushi en el contexto de las elecciones presidenciales del 2021, bueno, se refiere, este trabajo es una investigación de naturaleza cuantitativa y ustedes, bueno, se expresa que la observación de fenómenos recurrentes es uno de los efectos que no siempre son tocados como objeto de estudio. En este caso, este tipo de investigación que es de naturaleza narrativa tiene como eje su análisis a la experiencia, más específicamente según Jean Grandini y Michael Connelly. Bajo este enfoque, el estudio es de naturaleza etnográfico y está centrado en 6 puntos. El primer punto es la observación directa, ¿no?, y la valoración de las evidencias mostradas por los medios de comunicación para contrastar las 3 campañas políticas donde participó la candidata. En este caso, la pregunta o el cuestionamiento es el siguiente: ¿cómo es que la actuación política de Keiko Sofía Fujimori Gushi representa la antítesis del pensamiento crítico en relación con el pensamiento crítico y el liderazgo? Para eso se ha tomado en cuenta la observación como un elemento importante que va a permitir interpretar críticamente la actuación política en relación al liderazgo y el pensamiento crítico. Otro punto importante es el sentido operacional de la antítesis, que se va a registrar a través de una breve cronología, según Figueroa, ¿no?, de los conceptos relacionados al liderazgo y a las 6 habilidades que plantea Fazione. En este caso, que son el análisis, la interpretación, la autorregulación, la inferencia, la explicación y la evaluación. Un elemento importante porque su capacidad es de naturaleza holística y demanda cognitiva para tomar las mejores decisiones. Otro punto dentro de la metodología es que se contextualiza el caso de la participación de la candidata en la campaña política del presente año. Se dispone también, otro punto es el concepto de liderazgo, asumiendo el concepto básico que toma la Real Academia Española, y también se categoriza las 6 habilidades del pensamiento crítico, incluyendo en este caso la observación como un elemento más dentro de estas habilidades, incluyendo. El otro punto es que se analiza conceptualmente ambas categorías que van a determinar la antítesis de la pertinencia de los conceptos con respecto a la comprensión del rol del liderazgo de la candidata. El liderazgo real debe representar la verdad material para caracterizar los efectos como consecuencia del pensamiento crítico, puesto que esta investigación de naturaleza etnográfica se basa en una estructura narrativa y que va a permitir o va a ser muy útil para identificar las categorías propias de los diversos conceptos de liderazgo y las 6 categorías de pensamiento crítico que propone Fazione, y la observación como un elemento más añadido dentro de este trabajo de investigación. Bien, continuando con esta tarea académica, no obstante, vale la consideración, nuestro agradecimiento a REDITE y a nuestra Universidad Nacional Pedro Luis Gallo por permitirnos este espacio.
Entonces, como ya me antecedieron en el uso de la palabra, habría que decir algo muy breve, y ello es que el concepto de liderazgo se ha transgredido desde el ejercicio político de Keiko Sofía Fujimori, no solamente en esta última campaña, sino en las dos anteriores también. Se ha visto con muchas evidencias de que el concepto neutral de liderazgo, bajo los aportes que ya se han visto, no se ha establecido de alguna manera alguna coherencia, tanto en su funcionalidad como en su sentido pragmático, por decirlo así. Finalmente, el estudio ha reunido dos condiciones, ¿no? El concepto de liderazgo propiamente dicho bajo la mirada de los autores ya establecidos, pero también bajo la perspectiva de Peter Pacione, toda vez que él considera un número determinado de habilidades que se pueden mencionar aquí en la diapositiva. Entonces, bajo estas dos situaciones debemos plantear algunas conclusiones, ¿ya? La primera es que tanto el liderazgo como pensamiento crítico, ahí está, son dos categorías subsecuentes y dicotómicamente articuladas para la solución de un problema. Sin embargo, desde la praxis humana están disociadas por una actuación política cuya pragmática no resuelve los problemas. Esto se ha demostrado suficientemente. Tanta teoría de liderazgo que existe, tanto nombre planteado, sin embargo, y en el momento de la práctica vemos que la situación no es significativa, por decirlo así. El marco teórico conceptual de liderazgo es muy frágil porque representa tendencias individuales de los creadores, vale decir, cada autor propone su concepto, y aunque no necesariamente lo es, sin embargo, para ejercicio académico se utiliza, ¿no? Incluso hasta en tesis, pero no es suficiente. Esto se condice con la realidad humana, cuyas necesidades no son atendidas cuando se utiliza la política como herramienta para llegar al poder antes que el liderazgo mismo. De otro modo, el liderazgo resulta siendo una falacia en todas las prácticas políticas, lo que ha permitido que el marco teórico no sea suficiente. El liderazgo, sin discriminación de algún concepto, así lo decimos de modo general, es el comportamiento que permite la actuación humana de acuerdo a la conveniencia y experiencia del creador del concepto, y no necesariamente la fuerza influyente hacia el bien común. Lo dijimos, cada autor es libre de plantear su concepto, pero no representa estrictamente un avance hasta incluso del conocimiento humano. No representa. ¿De acuerdo? La actuación humana, finalmente, en el escenario político, es la antítesis al pensamiento crítico y liderazgo porque no refleja el ideario con el cual ha sido creado. Es decir, nos hubiera gustado, por ejemplo, que el ejercicio político de Keiko Sofía Fujimori asuma, digamos, la pureza del concepto de liderazgo, es decir, que por origen sea la persona que conduzca a un país hacia el bien, algo que no ha sucedido. Por lo tanto, aquí se sustenta la antítesis del liderazgo y la antítesis del pensamiento crítico porque la candidata 3 veces perdedora no ha tenido la suficiente capacidad para ello. Muchas gracias.